Shiro Uemilla es un personaje muy interesante dentro de la saga Fate, no solo por sus ideales o por su poder, sino también por ser un personaje que tiene muchas interpretaciones, teniendo muchas versiones alternativas, pudiendo adaptarse a distintos tipos de lectores. Por ejemplo, algunos podrán querer al Shiro idealista de 17 años, en cambio, otros podrán preferir al cínico y genial espíritu heroico Uemilla, o quizás al chistoso y cascarrabias Muramasa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué futuro le ha deparado a Shiro? ¿Acaso siempre acabará convirtiéndose en Archer? ¿O hay esperanza al final del túnel? Si quieres saber esto, y los destinos que Shiro tiene al final de la ruta de Stay Night, no puedes perderte este vídeo. ¡Empecemos! Empecemos por lo básico de lo básico. Explicar cómo funciona el tema de las líneas temporales y los viajes en el tiempo. Porque es que realmente hay gente que piensa que, por ejemplo, Fate Stay Night es una especie de paradoja temporal, donde Shiro se convierte en Archer y entonces decide viajar a la Guerra del Grial para matarse a sí mismo, pero por A o por B fracasa, y entonces este Shiro se convierte en Archer y el proceso se repite una y otra vez. Pero realmente no es así. Os lo explico. Las líneas temporales siguen dos leyes principales. La ley del orden humano, que indica que la humanidad debe durar el mayor tiempo posible, más específicamente unos más de 100 años, o si no, el mundo es cortado. Es decir, digamos que todo se va un poco al garete. Y la segunda ley es la ley de conservación de eventos. Es decir, pongamos que viajas del mundo A al mundo B. Superficialmente, ambas líneas temporales serían prácticamente la misma, pero habría cambios menores. Por ejemplo, aunque la historia de la humanidad en general es la misma, tu amigo en este mundo B puede ser una mujer o estar muerto, ya que aunque los eventos a tintes generales serían los mismos en ambos mundos, sí podría haber algunas diferencias entre ambos mundos. Por ejemplo, en el propio Nasuverso, Fate Stay Night y Fate Zero, de hecho, no ocurren en la misma línea temporal. Los eventos fueron casi los mismos, es decir, la Cuarta Guerra, pero aquí en pantalla podréis ver algunas diferencias entre ambos mundos. También, en otras líneas de tiempo, varios personajes sufren algunas diferencias. Por ejemplo, Ilian Kaleid es 8 años menor que en Fate Stay Night. En Tsukihime Remake, Shiki es unos 20 años menor que su contraparte del Tsukihime original. Esto porque la historia del Shiki Remake ocurre en el 2021, mientras que la del Shiki original ocurre en el 2000. Igualmente, Ritsuko y Kakuno en algunas líneas temporales son hombres, pero en otras son mujeres. Y así un poco con todo. Aunque las personas pueden cambiar, la historia de la humanidad, en esencia, siempre seguirá el mismo rumbo, aunque podría haber algunas diferencias entre versiones. Como por ejemplo, está la línea temporal de Requiem, donde la magia es algo común, pero son unos pocos que pueden utilizarla. Pero en otros mundos no es así, ya que ahí la magia es un secreto a voces. O por ejemplo, en la línea temporal de Fate, los apóstoles muertos y los vampiros no son tan frecuentes como en los mundos de Tsukihime. Ya veo, así que aunque los eventos principales en la historia humana son los mismos, sí puede haber diferencias algo grandes. Sí, algo parecido. Pero hay algo que no me queda claro, ¿por qué los Belts son tan extraños y diferentes a los otros mundos? Bueno, en esto entran los Quantum Time Lock. Son el equivalente a los eventos canónicos del Spider-Verse, dentro del Nasuverso. Es decir, son anclas que conectan las líneas temporales, para que éstas no se salgan del orden de eventos establecido. Estas anclas graban un evento, y este debe suceder sí o sí en las otras líneas temporales. Cuanto más se acerquen estas líneas a ese orden de eventos, más segura es dicha línea temporal. Pero cuanto más se aleja, como por ejemplo pasa en el mundo de la película de Kaleid, más cerca están esas líneas temporales de ser cortadas por Alaya. Ejemplo, la caída de Camelot es un Quantum Time Lock. Esto porque Camelot, al caer, abre paso a la Edad del Hombre. Así que sin importar cuánto se esfuerce Arturia, Camelot está destinada a caer.
Por lo que si incluso Arturia viajase al pasado para no tener hijos con una loca como Morgan, al final el Quantum Time Lock haría de las suyas y o Camelot cae o la línea temporal es cortada. Y hablando de mundos que son cortados, los Lostverse son mundos que fueron cortados por el propio orden humano, al no poder durar más de 100 años o alejarse demasiado del rumbo original de la historia. Pero fueron forzados a seguir existiendo por los árboles de fantasía, pero ya fuera del orden humano, lo que hizo que estos mundos pudieran progresar alejados de la historia original. Por esto, estos mundos son tan bizarros, en comparación a mundos como los de Kaleid o Samurai Rayman, que de por sí son bastante diferentes a los mundos convencionales. Entiendo, pero lo de Archer no contaría como un viaje en el tiempo, por ende, generaría una paradoja temporal dentro de su propia línea temporal. Realmente no. Archer realmente nunca viaja a su propia línea temporal. Pero eso expliquémoslo en el siguiente apartado. Empecemos con lo más básico. El Shirou principal de Stay Night. Este Shirou es alguien que nace en la ciudad de Fuyuki, en la región de Shinto. Este Shirou en teoría es hijo único, y en teoría desciende de Senji Muramasa, el cual pierde a sus padres en un accidente y es adoptado por Kiritsugu. Shirou acaba con traumas, que lo vuelven alguien solitario que solo puede ser feliz ayudando a otros, por lo que adopta los ideales justicieros de Kiritsugu, aprende magia y tras la muerte de Kiritsugu se acaba volviendo alguien más apático y deprimido, ocultando esa depresión con una sonrisa falsa. Este Shirou acaba invocando a Arturia de forma accidental, convirtiéndose en un máster y participando en la quinta guerra del Santo Grial. Aquí la historia de Shirou se bifurca en muchos escenarios, siendo los finales malos donde Shirou muere de formas horribles, y las tres rutas principales, donde en Heaven Fields o muere utilizando Excalibur, o acaba viviendo en un cuerpo hecho de marionetas, pero teniendo una vida feliz con Sakura y su harem, su disque harem. Eso. En Unlimited Blade Works, Shirou se acaba convirtiendo en un héroe justiciero por su propia cuenta, y nunca se arrepiente de sus ideales, teniendo algo así como el final feliz. Y en la ruta Fate, su destino es algo especial. Pero primero toquemos la historia de cierto arquero de rojo. El héroe justiciero. La representación más pura y retorcida de los ideales que Shirou y Kiritsugu tuvieron. El héroe Milla. Archer no es el mismo Shirou que vemos en Stay Night, pero en su línea temporal los eventos fueron muy parecidos al Shirou de la ruta Fate. Pero hubieron algunas diferencias. Rin invoca un Archer desconocido, y Shirou no logra salvar el corazón de Saber, por lo que ésta sigue luchando para cambiar su pasado. Tras terminar la guerra del Santo Grial, Shirou se va a la Torre del Reloj, donde intenta aprender magia. Luego se va a poner en práctica lo del héroe justiciero, pero se da cuenta que es débil y que sus habilidades no son tan eficientes contra varios enemigos. Eventualmente conoce a Ciel, y ambos se vuelven muy cercanos, hasta el punto que esta mujer le regala a Shirou un abrigo rojo, una prenda sagrada que Shirou utilizaría cada vez que estuviese con alguien que es digno de servir. Shirou sigue avanzando y luchando contra todo tipo de criaturas, como vampiros, zombies, magos, guerrilleros, mafias, etc. Y llega a cierta calamidad que Shirou no puede solucionar con su propio poder. En la novela visual esto no se explica, pero en el manga es un incendio y en el anime es una fusión nuclear. Esto para hacer a este Archer más parecido a su homólogo de Extra. Esta calamidad es tan fuerte que hace que la propia Laia se manifieste y le proponga un contrato a Shirou. A cambio de poder salvar a todos, Shirou se volvería un Counter Guardian tras morir, lo que acabaría siendo la peor decisión de su vida. Pero hablaremos de eso más tarde. Shirou seguiría avanzando, obteniendo varios aliados durante su aventura, pero mientras luchaba para detener una guerra, acabó siendo visto como la mente maestra detrás del conflicto, por lo que sus aliados lo traicionarían y lo capturarían, y al final sería ejecutado como un criminal.
Aunque Emilia fue traicionado por sus aliados, él solo vio que fue traicionado por sus propios ideales. Y aún así, Shirou murió feliz. Pero Alaya tiene otros planes para él. Pues le encargaría el rol de matar a los humanos en una zona específica, cuando la humanidad estuviera al borde de la destrucción. Es decir, Archer se convirtió en un hombre que solo aparecía cuando había caos y mataba a todos, para que el caos no escalase. Mató y mató. Mató a personas independientemente si estas eran buenas o malas. Mató y mató hasta que las vidas le dejaron de importar. Y mató hasta que se empezó a odiar a sí mismo y a sus ideales. En este periodo, Archer luchó contra criaturas similares a Angra Mainyu, y seguramente estuvo en varios conflictos históricos, donde conseguiría varios NPs, como Durandal, Roayas y etc. Su existencia seguía siendo la de Shirou Emiya, pero su mente y cuerpos ya eran completamente diferentes. En vida, por el uso excesivo de la magia de proyección, su piel, ojos y cabello se alteraron. Y su mente, tras todo lo vivido, ya simplemente era completamente distinta. La mayoría de recuerdos sobre su vida temprana se han perdido, olvidando muchos nombres y personas que conoció. Se desconoce con exactitud hasta qué punto recuerda, pues aunque menciona que de su infancia solo recuerda cuando Kiritsugu lo salvó, no recuerda exactamente lo que sintió aquel día. Igual que por ejemplo, recuerda cuando invocó a Saber. Tiene recuerdos de Taiga, preocupándose bastante por ella durante un Limited Blade Works. Igual que por ejemplo recuerda Ilasbil. Y también tiene ciertos recuerdos de Rin y Ciel, pues siempre lleva un recuerdo de ambas, como el colgante de Rin y el manto rojo de Ciel. Debido a que ahora era un espíritu heroico puro por su naturaleza de Counter Guardian, y a su vez un espíritu heroico retorcido por su naturaleza de antihéroe, Archer había logrado ascender al trono de los héroes, un lugar aislado del tiempo, por lo que podía ser invocado por másters de cualquier época o mundo, por lo que si era invocado en una línea temporal donde Shirou Emiya todavía no había hecho un contrato con Alaya, quizás al matarlo podría crear una paradoja, lo que lo borraría de la existencia. Es invocado en una línea temporal muy similar a la suya, como el Archer de Rin Tosaka. Y ahí ocurren los eventos de Stay Night, donde Archer logra volverse un poco más parecido a su antiguo yo al estar con Rin o luchar contra Shirou. También el espíritu heroico Emiya es invocado por Chaldea, donde acabaría volviéndose un cocinero y recibiría los recuerdos de sus otras invocaciones, lo que le hicieron volverse aún más cercano al Shirou original. Y al estar en un lugar como Chaldea, Emiya sería bastante feliz, siendo un cocinero o incluso participando en varias misiones con Ritsuka. En un mundo diferente al de Fate Stay Night, donde el maná del mundo se estaba gastando, Shirou tendría una vida temprana muy similar al de Shirou que hemos visto anteriormente. Perdería a sus padres en un accidente que lo dejaría muerto en vida. Invocaría a Saber y ganaría la guerra, pero sin salvar el corazón de esta última. Tras esto, pondría en práctica lo del ser un héroe justiciero, pero su actitud sería mucho más similar a la de Kiritsugu que la del propio Shirou. Utilizaría armas de fuego y causaría terror en gobiernos, porque estos sabían que Shirou podía eliminarlos con tal de ejercer su justicia. Tendría varios aliados y varias amantes por todo el mundo. Y por el uso de la magia, poco a poco se volvería moreno y con el pelo blanco. Aunque aparentemente de una forma mucho más lenta que la del Shirou anterior, pues hasta sus últimos días seguía viéndose menos moreno que su homólogo de Stay Night. Sus propios aliados eventualmente le temerían y abandonarían. Prácticamente se había convertido en un demonio que destruiría el mal, sin importar si eran mujeres o niños.
Pero aún así, Shirou seguiría avanzando, hasta que habría un accidente donde su poder no sería suficiente. Un accidente en una central nuclear, que mataría a una gran cantidad de personas. Pero a diferencia del mundo de Archer, en este mundo, el mundo estaba sin maná, por lo que el poder de Alaya era muy inferior al que tenía en Steel Knife, por lo que no sería capaz de detener la catástrofe. Para su suerte, habría otra entidad que le propondría un trato, la Munsel, la cual le permitiría impedir la catástrofe, a cambio de volverse uno de sus servants tras su muerte. Tras este acto heroico, la última persona que confiaba en él, el último amigo que le quedaba, lo traicionaría, entregándolo a la policía, al darse cuenta que Shirou lo mataría a él si él veía que se oponía a sus ideales. Shirou, al ver esto, se daría cuenta de lo que se habría convertido, y aceptaría su muerte como un criminal. Al morir, se convertiría en un servant anónimo, que serviría a la Munsel, y sería invocado por Haku no Kishinami. Archer puede volverse un maestro bastante estricto para el Haku no hombre, o puede volverse la pareja del Haku no mujer. También puede acostarse con Rin o Rani, o enamorar a Melt. En general, este Shirou no odia sus ideales, ni se arrepiente de sus acciones, aunque igual parece estar destinado a un final trágico. Y tampoco ayuda que desde Fate Grand Order han intentado juntar a este Archer con su versión de Stay Knife, por lo que Nameless parece que está destinado a desaparecer y dejar que Emilia ocupe su lugar, sin tener un diseño propio ni nada, simplemente siendo la copia de Emilia. Este es un Shirou similar a los otros Shirous que hemos visto. Un Shirou que se volvió un mercenario. Pero algo aparecería para frustrar su camino y hundirlo en la oscuridad. En esta línea temporal, el culto de Kiara fue ganando más y más fama, gracias a sus supuestos milagros, hasta el punto que países enteros se habían vuelto parte del culto de Kiara. Taiga Fujimura tuvo un hijo, el cual quedó gravemente enfermo, y no podía ser curado por medicina moderna, por lo que acabó uniéndose a este culto, con tal de salvar a su hijo. Al igual que todos los miembros del culto, Taiga fue lavada del cerebro, volviéndose una devota creyente de Kiara y del placer. Shirou, al ver cómo las personas estaban siendo lavadas del cerebro por Kiara, decidió que solo mataría a Kiara. Pero por su desgracia, sus creyentes no eran tan fáciles de evitar. Todos estos, armados con armas, se abalanzaron sobre Emilia para intentar detenerlo, cosa que forzó al héroe justiciero a abrirse camino, matando a todas esas personas inocentes, incluyendo a su hermana mayor, Taiga Fujimura, y a su hijo. Tras esto, Shirou acabaría destruido mentalmente, pero aún así lo logró. Mató a Kiara, salvó al mundo, a costa de matar a personas inocentes. Emilia abandonaría sus ideales y alteraría su estilo de lucha, teniendo uno mucho más agresivo. La mente y cuerpo de Shirou serían distorsionados, volviéndose una versión alter del espíritu heroico Emilia. Y este es Emilia Alter. Un Shirou con una historia bastante trágica, pero con un diseño bastante... cuyo rol en Grand Order hace bastante secundario, quitando el evento de CDC, donde ahí realmente nos cuenta de su historia, y logra tener un desenlace medianamente bueno, pudiendo derrotar a Kiara una última vez, y detenerla de una vez por todas. En Capsule Servant, Shirou es bastante diferente a otros Shirous. Para empezar, no tiene traumas.
Aunque sus padres originales murieron, Shiro mantiene una sonrisa permanente. De hecho, a diferencia del resto de Shiros, a sus padres adoptivos, los quieren más que a Ilia. Hasta el punto de que Kiritsugu y Irisville dejaron atrás a Ilia para adoptar a este Shiro. Luego, por cosas de la vida y el guión, ocurriría una falla espaciotemporal que conectaría a Fuyuki con otros mundos. Y aparecería un gacha que permite invocar a Servants en miniatura, los Cápsulas Servant. Shiro obtendría el poder de invocar a los Cápsulas Servant y empezaría a intentar arreglar este desastre, partiéndole la madre a todos los Masters de Fate. Al Tokiomi lo humilla, al Kainet le arruina la vida, al Waver lo humilla y asegura que nunca volverá a Japón. Derrota a Arturia como Master, deja a Gilgamesh en la bancarrota, conoce a Arturia versión Master, se encuentra con su versión prototipo, y etc. Y en este camino hay varios finales que historian el futuro de este Shiro. En uno donde derrota a Ilia, pero Gilgamesh aparece y este se gastó todo su dinero en sacar a Galactic Saber, una Servant 6 estrellas que es especial dibujada por Takeuchi. Y cuando iban a tener una lucha ultra super duper épica, Shiro se aburre, porque no es tan idiota como para gastar todos sus ahorros en un gacha. Así que deja a Gilgamesh vendido, pobre y sin tesoros heroicos. En otro se encuentra con el espíritu heroico Fraga, aka Basset. Shiro la derrota y en el futuro la invoca como una Servant de clase Boxer, donde juntos derrotarían a Gilgamesh y a Q al inicio de la guerra, terminando de sacar el Santo Grial en una noche. En otro, Shiro se encuentra con Yane, la cual venía a determinar los eventos de Fita Apócrifa. Shiro la derrota, la humilla y la trauma, de tal manera que la hace llorar, y jura que nunca volverá a Japón. Solo para que al final ella le darse cuenta que no es popular, se autoinvoca como la Servant de Shiro en esa línea temporal, para así volverse la pareja de Shiro y ser más popular, pudiendo así tener a una Yalter, a una Yane Lily, a una Sakura Yane y etc. En otro, la Counter Force invoca a un Counter Guardian de rojo, cierto personaje de rojo que muchos conocemos, aquel que ha destruido múltiples griales por todas las líneas temporales, el famoso Tosaka. Sí, es una versión de Rin versión Bayonetta, la cual quería destruir Fuyuki para destruir el Grial. Sí, es un poco extremista. Shiro la derrota y la vuelve su waifu, y al ver que tiene muchas deudas, juntos crean un sistema de invocación donde los Masters pueden pagar para invocar a Servants convencionales. Es decir, Shiro creó el gacha de Gran Order. En otro, Shiro se encuentra con el profesor Tokiomi, un Tokiomi de un mundo paralelo que, aparte de shippear a Shiro con su hija en todas las líneas temporales del multiverso, le acaba dando un Megazord con forma de waifu, más específicamente de Sakura, para que detenga al malvado Imperio Matou en su universo. Cosa que hace que Shiro se convierta en un héroe espacial que viaja por las dimensiones derrotando a villanos, con su Megazord en forma de waifu. Y en el final definitivo barra verdadero, Shiro y también Rin, que ella tuvo sus aventuras, pero no las mencionaré en este vídeo, se acaban encontrando con la causante de todos los problemas, Baby Karen, un bebé elegido por el Grial para que actúe como una especie de diosa. Shiro la derrota y pone fin a esta distorsión en Fuyuki, y luego la adopta, engañando al gobierno y poniéndola como la hija de Taika. Por lo que técnicamente Karen aquí es la hija de Shiro y de Taika. O mejor dicho, la hija de Shiro y Kirei. Y ya que estamos, antes del último futuro de Shiro, quiero recordarles que pueden suscribirse al canal, darle like al vídeo, seguirme en Twitch, que vamos a estar jugando al Fate Samurai Rayman y al Marvel Spider-Man 2, aparte que siempre solemos reaccionar a vídeos de YouTube y ver animes. Y recuerden que pueden volverse miembros del canal. Con esto podrán pedirme un vídeo y yo lo haré cuando pueda. Y sin nada más que decir, vayamos a ver el último futuro de Shiro.
Shirou, tras ganar la guerra del Santo Grial, se vería forzado a separarse de su amada Saber. Pero él hizo un juramento. Aunque pudiese olvidar su rostro y su voz, nunca olvidaría que la amó. Shirou siguió avanzando en su sueño, haciendo lo mismo que hizo cierto arquero de rojo. Aunque como prometió, nunca olvidó a Saber. Al final de su viaje, algo extraño ocurrió. Su alma no fue llevada al trono de los héroes, tampoco la Munce. Ni siquiera acabó convirtiéndose en un Counter Guardian o en un Servant. Él fue al reverso del mundo, a Avalon, una lejana utopía que el Caballero de la Noche siempre buscó. Era como un paraíso. No sabía del todo qué era este lugar, pero sabía que ella estaba ahí. Shirou avanzó, mientras su cuerpo desgastado iba rejuveneciéndose. Su pelo volvió a ser rojizo, sus ojos recuperaron su brillo dorado, y volvió a ser el mismo que en aquella noche. Y allí la encontró. Ambos se la encontraron. Era algo que superaba los milagros. Que Arturo y Shirou se hubiesen reencontrado era una muestra de que su relación había sobrepasado con creces la relación entre un Master y un Servant. Era una relación que sobrepasaba el espacio y el tiempo, algo que trasciende las líneas temporales, parecido a un Quantum Time Lord. No era casualidad. Lo que había entre ellos dos era lo que la gente solía llamar destino.